Bueno, entonces, bueno, ya hice eso. Entonces ahora vamos a ver, esto ya es lo que ustedes necesitan para el taller, que también es un enfoque de funciones recursivas auxiliares, que es listas dentro de listas. ¿Qué pasa con eso? Hasta ahora hemos visto que las listas pues, tienen la forma cons NL, donde N es un valor, ¿sí? Pero N también puede ser una lista también. Entonces, eso serían listas que dentro de sí contienen listas. Entonces, miren este ejemplo. Esta es una lista que contiene internamente los números 1 y 2. ¿Qué ven aquí? Recuerden que la forma siempre es cons NL, donde N es un valor. L obligatoriamente tiene que ser una lista. ¿Qué ven ustedes en este primer ejemplo, muchachos? ¿Qué ven ahí? Que se lo pasa a mano, ¿no? El primer valor es 1, luego el segundo se lo pasa como otra lista con 2 y el último elemento pues es la lista vacía que termina la lista. No. Mira esto. Esto en sí, todo este bloque, ¿qué es? Todo este bloque, ¿qué es? Otra lista. Otra lista, correcto, exactamente. Esto es, observen, eso es un bloque, todo esto es una lista, ¿sí? Es una lista y pues esto viene siendo el resto. Entonces, el first, cuando yo le pregunto el first a esa lista, ¿qué me va a devolver? Si yo preguntase el first. La lista. La lista, esa La lista. lista, exactamente. Y si yo pregunto por el reds, ¿qué me devuelve? La lista vacía, el empty. Vacío. Correcto, exactamente. Yo les hago una pregunta. Para yo procesar ese primer elemento, ¿qué necesito hacer? Para poderlo manejar, para poder manejar este fields. ¿Qué creen que tendría que hacer? ¿Cómo lo podría manejar? ¿Un doble first podría ser o no? O recursión. Con recursión, exactamente. Con doble field, sí, me da del primero me volvería uno. Pero pues ya exactamente más preciso, tocaría hacerle recursión al primer elemento de la lista. Entonces, ya aquí viene que usted tiene que verificar que los elementos, es eso. Bueno, hasta aquí es otra. Entonces, es necesario analizar si esos elementos son listas. Entonces, ¿qué pasa? Observen este de sumar elementos acá. Y observen acá. Yo hago la pregunta cons pregunta. ¿Qué pasa con cons pregunta? Verifica si es una lista. Entonces, miren lo que está pasando acá. Yo, el cons pregunta el primero, ¿qué significa? ¿Qué estoy preguntando aquí, muchachos? ¿Qué estoy preguntando aquí? Si el primer elemento de la lista es otra lista. Es otra lista, correcto. Y quiero sumar los elementos. Observan. ¿Qué observan aquí de cambio? ¿Qué cambio aquí? Que llama dos veces la función, ¿no? Para cada Sí, lista. Como hay una lista dentro de otra, pues tiene que llamar para la lista unidad y para la lista grande. correcto, exactamente. Para la lista que está dentro, yo hago el llamado recursivo y no debo olvidar el resto de la lista principal. ¿Por qué? No debo olvidar eso. ¿Qué pasa si lo olvido? ¿Qué pasa si no hago esto? Pues termina sumando solo el primer elemento de la lista, o sea, la lista anidada, no el resto. No el resto, exactamente. Por eso es muy importante cuando ustedes tengan listas de listas, ustedes van a tener que en la lista de listas el primer elemento es una lista, pero el resto también es una lista. Entonces a cada uno de esos toca hacerle recursión para poderlos manejar. Entonces aquí lo que vamos a cambiar ahora es que cuando ya tenemos listas de listas, ya nos toca es hacer ese cambio, ¿sí? Entonces es importantísimo que ustedes primero pregunten, hey, el primer elemento es una lista. Si es así, pues bueno, envíalo otra vez a la función porque necesitamos procesarlo. Y no olvides el resto de la lista porque si no pierdes información. Y ya el else tiene el caso que nosotros usualmente manejamos. ¿Cuál es el caso que usualmente manejamos, muchachos? ¿Qué es este de acá? Que sean elementos ya, que no sean listas. Exactamente, esto ya es un número y este es el llamado usuario. Entonces, esto es lo que va a cambiar ahora. Entonces, vamos a ver,
Diseñe una función que recibe una lista de símbolos y retorna el número de elementos que contiene la lista. Entonces aquí hay varios ejemplos. Entonces, muchachos, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, viene primero, luego viene la fecha. Yo aquí qué año puse. Ah, sí, está bien. Luego el contrato. La función se llama, size. Entonces, ¿será que size es palabra reservada? No, listo. Entonces, size recibe una lista de símbolos y nos devuelve un número. Propósito. Esta función cuenta el número de símbolos que tiene la lista. Y vamos con los ejemplos. Entonces, miremos este ejemplo. Cons A, cons B, cons C, empty. Cierro el B. Luego cons D, cons E, cons F, cons G, debo cerrar, empty, cierro G, cierro F y cierro el último. Cierro S con, cierro E, cierro D, cierro B, cierro A. Entonces, muchachos, ¿cuántos esperen? Yo verifico si está bien. Voy a subir esto más bien. Voy a verificar si esta lista está bien construida. Aquí hay que separarlo. Vamos a ver si esa lista está bien construida. Ajá, perfecto. Entonces, muchachos, ¿cuántos elementos tiene esa lista? ¿Cuántos elementos tiene esta lista que acabo de hacer a mano? Creo que 5. Vamos a ver, 1, 2, 3. No, tiene más. Perdón, ¿cuántos símbolos tiene esa lista? Tiene más. 7, ¿no? 7, pues, lo que 7. alcanzamos a contar. Exactamente. Entonces, define size y recibe una lista de símbolos. Entonces, llamémosle una LST genérico. Entonces, viene la primera pregunta de siempre. Si la lista es vacía, ¿cuántos elementos tiene una lista vacía? 0. 0. 0 elementos. Correcto. ¿Qué pasa si el primer elemento de la lista es una lista? ¿Qué hay que hacer? Llamar size sobre el primer elemento y sobre el rest. Y sobre el rest. Y los pegamos con una suma. Size con el field de LST y con size de el rest de LST. Correcto. ¿Y qué pasa finalmente en otro caso? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué pasa en otro caso? Sumar 1 y llamar al rest, el size del rest. Correcto. Exactamente. ¿Por qué 1? Porque si no es una lista, tiene que ser un símbolo. Igual ustedes podrían hacer, si ustedes se sienten inseguros, pues podríamos hacer eso. Si el primer elemento de la lista es un símbolo, entonces le sumamos 1 porque lo estamos contando con el size del rest de LST. ¿Y qué pasaría en otro caso ahí? Debería de pasar. El elemento ni es una lista ni es un símbolo. Entonces... Suma 0, profe. Un error, ¿no? Porque no es lo que estamos pidiendo. Ajá, los elementos deben ser exactamente símbolos, correcto. Profe, yo no entiendo por qué ese 1. Porque si es símbolo, lo tienes que contar. Y aquí lo estás contando, por eso es. Aquí lo estás contando. O sea, si es un símbolo... O sea, ahí tienes cuento que la contarlo. pregunta. Ajá. Ah, listo. Listo. ¿Qué más me iba a preguntar? Es que pues yo creo que yo colocaría en el else un 0 porque pues si la lista tiene otras cosas que no son símbolos, igualmente podría seguir contando los símbolos que haya en la lista y no contar lo demás.
Sí, tienes toda la razón, pero yo lo estoy restringiendo es por el contrato. Sí, tienes toda tú la razón, porque yo podría mandar una lista mezclada entre símbolos y números. Sí, tienes toda la razón. Pero por el contrato lo más sano es lanzar un error. O sea, si algo no cumple el contrato, ¿cuál es el contrato? El contrato que me exige de la entrada allí. ¿Qué me está exigiendo de la entrada del contrato? Si la Ah, lista sí, ya. Es por contrato. Pero lo que tú dices, sí, eso se puede hacer. Si no, pues que lo más sano es lanzar un error cuando el usuario no cumple el contrato. Cuando una función decide algo que no debe ser por el contrato, lo mejor es decirle, vea, me estás mandando algo que no es. Sí, exactamente es por eso. Es por tema de contrato, pero sí, yo podría lanzar esto mismo, más 0 y con el resto. Ahora bien, vamos con el check SPED. Llamemos el llamado de size, envío la lista y eso usted me dice que tiene 7 elementos. Entonces, la salida de eso debería ser 7. Entonces, vamos a ver, efectivamente es 7. Vamos a ver el funcionamiento paso a paso. Entonces, estamos cargando. Y bueno, entonces voy a devolverme a estudiante principiante porque me está molestando eso que lo convierta a listas primero. Y ahorita igual ya vamos a pasar a estudiante intermedio. Entonces, prefiero así. Y bueno, que lo trabaje con cons. Entonces, este es el primer llamado, ¿no? Va a ser size con esta lista. Y lo que espera de salida, pues, es 7. La salida que espero. Recuerden que check SPED es el llamado a la función y la salida que espero. Vamos con nets. Bueno, ahí coloca los gente como eso. Y ahí aquí empieza. Entonces, ¿la lista está vacía? Sabemos que no. Se va a dar un falso. Miren acá. Es falso. En otro caso, va a preguntar, hey, el primer elemento de esta lista, de aquí, es una lista. Miren ahí, a ver. El primer elemento de esa lista que ustedes ven ahí, ¿quién es? Si yo pregunto por el feed de esa vaina. ¿Quién es el primer elemento? Es A, correcto. Entonces, saca el feeds. El feed viene siendo A. ¿Y A es una lista? Pues no. A no es una lista. Miren acá. Y bueno, sigue con la segunda verificación, que es el símbolo. Entonces pregunta, el primero de la lista es un símbolo. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir ahí? Es falso. Que no, ¿cómo No, así? es verdadero, sí, es verdadero. Es verdadero, exactamente. El primero de la lista es A y eso es un símbolo. Entonces, A es un símbolo, la respuesta es sí, A es un símbolo. Entonces va a hacer esto. Súmele 1. ¿Sume 1 con quién? Con el llamado recursivo con el res. ¿Y el res quién es? Le quitamos la A y nos va a quedar cons, este elemento, luego cons, este elemento y así. Y ahí va a volver a llamar la función. Al volver a llamar la función, pues se expande el condicional otra vez. Y lo primero que va a preguntar, ¿esto está vacío? Pues ya sabemos que no. Eso no es una lista vacía. Bueno, entonces seguimos. Y va a preguntar, ahora, lo interesante. El primer elemento de esta lista es una lista. Sí, señor. Entonces seguimos, correcto, es una lista. Entonces seguimos y observen. Hey, ¿tú primer elemento eres una lista? La respuesta es sí, yo soy una lista. Entonces va a ser la suma de quién. Y el llamado recursivo con el primero y el llamado recursivo con el resto. Nos toca así. Si ustedes ignoran algún llamado recursivo, pierden información. Entonces hace el llamado recursivo con esto, ¿sí? Y bueno, este llamado recursivo implica que va a contar B y va a contar C. Eso a la larga nos va a devolver un 2. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces va a empezar el llamado recursivo acá. Entonces, pregunta si es vacío, nos va a decir que no. Va a preguntar qué es una lista. Pues él nos va a decir que si esto es una lista, el primero es B. No, va a hacerlo. Entonces con B, no. Luego hace el llamado. Pregunta que si es un símbolo, sí, va a decir que sí, y va a sumar 1 con el llamado recursivo del resto de cons B con C. Recuerden que ese es el primer elemento que estamos evaluando.
Entonces, nos queda con C únicamente y hace lo mismo. Entonces, lo mismo, pregunta si es lista, ahí nos va a decir que no. Miren acá. Luego, acá más, con símbolo. Entonces, ¿es un símbolo C? Sí, y va a sumar 1. Y finalmente va a llamar a size con la lista vacía. Al llamar size con la lista vacía, esta condición se va a volver verdadera y nos va a volver 0. Y nos queda 1 más 1 más 0, resolvemos y nos va a quedar 2. Entonces, este pedacito de aquí, este pedacito de acá, con B, creo que eras con B, con C, con A, con B, perdón, se nos vuelve en un 2 porque hay 2 elementos. Luego seguimos acá con el llamado recursivo del resto. Miren que primero se soluciona el primero y luego va a ser el resto. ¿Qué quiere decir? Primero va a resolver esto. ¿Dónde está? Ah, ya. Primero, él va a resolver esto y luego resuelve esto de acá. Entonces, los llamados recursivos, primero resuelve esta de acá para después resolver este llamado de acá. Entonces, ¿el qué va a hacer? Seguimos acá y vamos a next. Entonces, acá. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, ya sabemos que no es vacía. Ya sabemos que primero de esto es D. Entonces, no va a ser una lista. Entonces, observen que no. Y aquí sigue. Bueno, esto es falso. Y luego sigue el resto. Entonces, ¿es un símbolo el primero de esto? Pues es D, claro que sí. Esto es un símbolo. Y nos va a sumar 1. Entonces, al sumar 1, entonces va a llamar con ese resto. Ya sabemos que este primero es E. Y después del llamado recursivo con E, pues va a pasar esta situación acá, que el primer elemento es una lista y va a volver a hacer lo mismo de ahora. Entonces, vamos con E. Primero, ¿es vacía? No, no es vacía. Entonces devuelve 0. Perdón, no es vacía, sigue con la siguiente, qué pena. El primero de esta lista viene siendo E, por lo que pues no es una lista. Y finalmente, pregunta si es un símbolo. Va a preguntar si es un símbolo el primero de esta lista. Entonces, ajá, y va a sumar 1. Y aquí ya viene lo interesante. Nos va a quedar finalmente esta de acá. Primero, ¿esto es una lista vacía? Pues no. Miren que acá falso. Y va a preguntar, ¿el primer elemento de esto quién es? El primer elemento de esta lista, ¿quién es? Esta que estoy señalando. ¿Quién es ese primer elemento? ¿Hay alguna forma que el stripper no se vaya hasta el final? Siempre, no lo he encontrado, Juan Felipe, la verdad. Dígame, ¿quiere decir algo? Que sí, por favor, repite la pregunta, pues. ¿Cuál es el primer elemento de esta lista que estoy señalando? La F. Pues no, es Otra lista. otra lista. Es otra lista, con F, con G, correcto. Entonces, aquí nos va a decir, vea, esto es una lista, pues efectivamente lo es, y va a ser el llamado recursivo con el primero y con el resto. Entonces, el llamado recursivo con este, pues ya saben que nos va a dar 2. Primero va a evaluar F, llega hasta la condición de símbolo, suma 1, y luego en el llamado recursivo hace lo mismo con G, como es un símbolo, suma 1, y nos queda finalmente el llamado recursivo con vacío, y vacío va a volver 0. Y miren lo que va a pasar. Ahí lo expande. Entonces, va a preguntar, ¿eso está vacío? Pues no. Luego pregunta si esto es una lista. Si el primero es una lista, pues resulta que F no es una lista. Eso no es una lista. Y luego hace con símbolo, que efectivamente F es un símbolo, y nos va a sumar 1 con el llamado de size con cons G. Luego, ¿está vacío o no? G es una lista vacía. No, B una lista no. Y finalmente, si G es un símbolo, sí. Y va a llamar 1 con size de vacío. Y size de vacío, pues nos va a dar 0. Entonces, 1 más 1 más 0, y eso nos va a volver 2. Y nos queda el último llamado recursivo, que es el size con el resto de la lista principal. Y pues nos queda size de vacío. Cuando se expande, nos va a volver 0. Y finalmente se resuelven las operaciones. Y pues ahí termina.
Bien, muchachos, les recomiendo mucho. Cojan estos códigos, miren cómo funciona el Stipper, hagan pruebas. Es muy, muy importante que ustedes lo hagan porque yo dedico tiempo a esto en clase, pero pues lamentablemente, muchachos, las 4 horas, por más que yo quiera, no dan ese alcance que yo quisiera. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Preguntas hasta acá? Mira que, sí, no, el Stipper, la verdad, si usted tiene de pronto un monitor más grande que el mío, posiblemente sí no se le corra así de feo, pero me parece que se corre feo. No me gusta cómo se ve, la verdad. Pero bueno, nada es perfecto en esta vida. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta este punto? ¿Alguien me puede explicar cómo se trabajan listas con listas para hacer operaciones, hacer búsquedas? Sí, es muy incómodo, Juan Felipe. Sí, me parece incómodo. Pues yo aquí estoy en una pantalla de un portátil y pues la pantalla es de 15 pulgadas. Entonces, de pronto si usted afortunadamente tiene un monitor de pronto de 22, de pronto ahí sí se le ve mucho mejor. Sí, es incómodo. Pero bueno, uno se acostumbra. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Perdón, ¿alguien me puede explicar cómo se trabajan listas con listas? Listas dentro de listas. ¿Qué toca hacer? Profe, pues Profe, toca eso, revisar que siempre que el primer elemento o los otros elementos no sean una lista, si lo son, pues ya tratarlo con recursividad. Con doble recursividad porque toca llamar recursividad 2 veces al primer elemento de la lista, que es otra lista, y al resto de la lista. Y hacer eso hasta llegar al caso básico, que es que ya no sean listas dentro de listas, sino que sea un elemento. Correcto, totalmente correcto, Juan Felipe. ¿Qué ibas a decir, Juan Felipe Arango? lo mismo. Ah, bueno, pero en tus propias palabras, ¿cómo ves que se hace esto? De pronto tu forma de explicarle llega a los estudiantes que de pronto no les llegó con la explicación de Juan Felipe Jaramillo. Pues, profesor, yo lo que veo es que yo lo primero que pienso es que hay que hacer la recursión básica y luego sí pienso en, o sea, aunque va más arriba, luego sí pienso en la recursión doble. Entonces, cuando llego a un elemento que es otra lista, pienso que tengo que hacer lo mismo y entonces simplemente le hago la recursión y pongo al otro lado la recursión normal. Correcto, Juan Felipe. Entonces, bueno, el salón tenemos las dos explicaciones, ambas válidas. Una cosa que yo debo agregar es que antes que nada deben preguntar si es una lista, o sea, siempre pregunten primero para evitar de pronto que se les vaya a ir una recursión allí por una verificación que no hicieron. De pronto que lo hicieron así de largo, entonces siempre pregunten primero. El ENTI, pues es fundamental de primero, porque si no se pregunta de primero, cuando llegue la lista vacía, cuando usted intente un FIRS o algo, le va a dar un error, y luego pregunte si el primer elemento es una lista. Porque nosotros podemos tener casos donde hay listas dentro de listas dentro de listas. Esto es toda la profundidad que usted quiera. Entonces, para poder hacer eso, porque es que, por ejemplo, yo tengo una lista que está dentro de una lista dentro de una lista, pero por ejemplo, algo así. Cons A, cons B. Dígame, Juan Felipe. Profe, es cierto que si llega a poner el cons, o sea, la condición del cons antes que la del empty, entonces cuando llegue a empty le va a decir que empty sí es una lista, ¿cierto? Resulta que le va a dar un error porque si usted cuando llegue a Enti, él va a preguntar por el first de Enti. Y el first de Enti te va a dar un error. Por eso siempre debe ir de primero el Enti. Porque como esto utilizan los extractores first y reds, entonces cuando él intenta, digamos, tú la colocas de primero, entonces va a pasar first de Enti. Y first de Enti le va a dar un error. Entonces aquí te va a saltar un error. Por eso es fundamental que primero preguntes que sea vacía. Es por eso. ¿Listo? Listo, dale, Juan Felipe. Entonces, por ejemplo, una lista que está dentro de una lista dentro de una lista, miren esto. Voy a poner un segundo elemento acá. Entonces, voy a poner un segundo elemento acá. Entonces, con C, empty. Bueno, cierro este cons, y luego acá cons C, empty. Y miren eso. Eso se vuelve maluco de entender, ¿cierto?
O sea, es claro que el primer elemento de esta lista es una lista que contiene dos elementos, cuyo primer elemento es una lista y su segundo elemento es C. ¿Es claro eso ahí o es difícil de ver? ¿Cómo lo ven ustedes ahí, muchachos? ¿Se ve fácil de entender qué es lo que acabo de decir? ¿Esa forma? No tanto. Pues de pronto uno de tanto practicar con listas y listas lo va viendo, pero no es tan fácil de ver. Sobre todo con época Sí, paréntesis. no hay poca paréntesis. Sí, Juan Felipe Arango tiene toda la razón. Ahí es donde voy a introducirlos a Liz. ¿Por qué? Porque, pues, hagámoslo de una forma más abreviada. Entonces, para ahora ya, por fin cambiamos de nivel y nos toca poner nivel intermedio. Entonces, ¿qué va a pasar? El nivel intermedio supone que usted ya entiende bien el cons. Entonces, cuando yo ya coloco eso, miren cómo me lo pone. ¿Qué ven ahí? Ya se ve más claramente qué listas están dentro de qué listas. Exactamente, dado que ya tenemos mayor profundidad, el cons deja de ser conveniente. De todos modos, ustedes ven el cons para entender la recursión. De todos modos, recuerden que el list es una forma abreviada de mostrar el cons. Es exactamente lo mismo. Usted puede escribirlo con cons o con list. Es lo mismo. Y nos toca seleccionar ahora nivel intermedio, por fin. Entonces, eso ya nos abrevia lo que es la forma de representación de lista. Cons 1, cons 2, cons 3 empty es lo mismo que list 1, 2, 3. Exactamente lo mismo. Nada más que esto es una forma abreviada de escribirlo. Y bueno, entonces, bueno, esto ya son ejercicios que pues no hay mucho que ver porque ya lo están introduciendo a esto. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta este punto? ¿Algo que quieran preguntar, comentar? Lo que ya estoy a punto de entrar a otro tema. ¿Se entendió lo que hace el comando list? ¿Cómo las abrevia? ¿Todo súper bien? Bueno, muchachos, yo ya estoy a punto de entrar a lo que son definiciones locales. Entonces, para las personas que deseen ver este código durante el descanso, los dejo, a ver, pero lo subo en un momento. Muchachos, ¿prefieren así con descansos cada hora o lo prefieren más bien largos? ¿Cómo se sienten así? Yo creo que mejor así, profe, cada hora. Sí, o sea, pues hasta ahora los grupos me han dicho que bien, pero pues yo siempre les consulto porque pues a la larga ustedes son los que lo usan. Entonces, vale, entonces aquí les dejo el pastelín. Entonces, vale. Entonces, bueno, muchachos, entonces son las y 56. Tomémonos un descanso hasta las 10:13. ¿Listo? 10:13, ¿vale? Entonces, nos vemos allí. ¿Alguna otra pregunta antes de que me vaya a tomar un cafecito? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces nos vemos a las 10:13. Bueno, pues ya tomen el descanso.